La empanada de Bego presenta estas 3 bandejas de canapés. Montadito de patata y paté de mejillones. Tenemos un paté con una lata de mejillones en escabeche, unas patatas hervidas que ya son de bote, pimentón dulce, aceite de oliva virgen extra, olivas rellenas y unas tostas de base. Con este montadito que es de patata, lo primero que vamos a hacer es sacar la patata y con una cuchara de estas redonditas sale muy bien, es muy fácil. Eso lo único que hay que llevar cuidado que no se nos rompa. Guardamos los restos de la patata que va a formar parte del paté y esto lo reservamos. Y ahora vamos a hacer el paté de mejillones. Abrimos la lata, retiramos el caldo, luego cogeremos lo que nos interese para añadirle al paté y ahora vamos cogiendo los mejillones y quitándole las barbas, que lo vamos a descartar. Los cortamos a trozos y lo pondremos en la picadora. Añadimos también los restos de patata que nos habían sobrado de vaciar los cascos. Añadimos una cucharada de aceite de oliva virgen extra y 2 cucharadas del caldo de los mejillones que viene en la lata. Cerramos y trituramos. Bueno, pues mirad la textura, y esto en función de que os guste más o menos espeso, le añadiríamos más o menos caldo a la lata de mejillones. Si se quiere darle un punto de color extra, le añadiríamos también cucharadita de pimentón dulce o picante, eso a vuestro gusto. Volveríamos a picar. Ya lo tenemos. Y lo podemos guardar en el frigorífico hasta el momento de servir. Así que podéis prepararlo con antelación. Cono de jamón ibérico, queso y patata. Para el montadito de jamón utilizaremos lonchas finas de jamón ibérico, patatas cocidas que pueden ser de bote, como es el caso, crema de queso al gusto, yo he utilizado cheddar, pimienta negra al gusto. Ponemos la loncha, es preferible que sea finita, vamos a quitarle un poquito de grasa y por la mitad cogeríamos el cono y lo pondríamos dándole vueltas y hacia adentro, porque si no se nos abre, ¿veis? Dejamos a la nevera que haga su función de dejar nuestros conos bien pegaditos. Así que los introducimos en el frigorífico mientras continuamos con la preparación. Vamos a hacer el relleno de los conos de jamón pisando la patata. A la patata le añadiremos un poquito de pimienta recién molida. No le vamos a poner sal, ya que el jamón y el queso que le vamos a poner ya llevan sal, y para ligarla ponemos pues una cucharadita de queso y vamos mirando, vamos mezclando con la patata, pasándola hasta hacer una masa. Pues después de trabajarla 2 o 3 minutitos ya la tenemos lista para que nos haga de relleno. Esto lo pasamos a un bol donde la guardaremos en la nevera hasta el momento que lo vayamos a necesitar. Tapamos con film plástico y en el frigorífico. Montadito de langostino y surimi. Para hacer nuestro canapé de langostino utilizaremos surimi, langostino cocido y mayonesa. Lo primero que haremos será pelar los langostinos y una vez pelados reservaremos 6 langostinos y 2 palitos para decorar nuestro montadito. Y con el resto lo que haremos será trocearlo y meterlo en la picadora. Y ahora la cucharada de mayonesa, con la cantidad es al gusto. Y trituramos. Vale, pues ya lo tenemos listo. Nuestro paté de marisco. Fijaos, lo meteríamos en el frigorífico bien tapado hasta el momento
de hacer nuestros canapés. Montadito de salmón ahumado con sour cream y patata. Lo prepararemos con salmón ahumado, nata o crema de batir, cebollino, patatas hervidas y lima o limón. Lo primero que haremos será pisar la patata, aplastarla y esto lo reservamos. En un bol ponemos la nata o la crema de batir, una pizca de sal al gusto, pimienta negra recién molida y el zumo de una lima. Batimos y veréis cómo espesa al instante. Ya tenemos una sour cream o crema agria, como si fuera la textura de una mayonesa. A esto le vamos a dar cuerpo con la patata que hemos pisado, con un poquito de cebollino picado. Removemos e integramos todo bien. La probamos y rectificamos de sal o pimienta al gusto. Tapamos, guardamos en el frigorífico hasta el momento en que vayamos a rellenar rollitos de salmón. Pues ha llegado el momento de sacar todo del frigorífico y montar nuestros canapés. Comenzamos los conos que tenemos de jamón y los sacamos. ¿Veis? Ahora mantiene mucho mejor la forma. Y ahora para rellenarlos fácil podéis utilizar una jeringa de estas de pastelera o una manga pastelera o con una cucharadita de postres. Introducimos el relleno. Y ahora se trata de no rellenarlos en exceso, sino más bien un trocito aquí en la parte de fuera. Que no vaya todo relleno. Ponemos de base una tosta de estas finas. Incorporamos nuestros conos de jamón. Ya tenemos listo nuestro primer montadito. Pues vamos a rellenar nuestras patatas. Bueno, pues ponemos aquí en la manga pastelera o podéis rellenarlo también con las cucharitas sin ningún problema. Pues vamos rellenando. Pues ponemos pimentón dulce, espolvoreamos con él. Ponemos un puntito de paté de mejillones en cada tosta para que no se nos mueva la patata. Y si queréis le podéis poner una aceituna. Ya tendríamos listo nuestro montadito. Ahora vamos a montar nuestro paté de marisco. Entonces pondríamos una pequeña cantidad en cada tosta. Podéis hacerlo también con la manga pastelera, ¿eh? Ahora se trata de poner un langostino encima. Más decoración. Podríamos poner un trocito de surimi. Pues ya lo tenemos listo. Trasladamos a nuestra bandeja y ya está listo. Ahora vamos a hacer los rollitos de salmón. Se trata de hacer tiras, una pequeña cantidad de relleno y envolvemos. Fijaos, quedan divinos. Y así lo hacemos con todo. Lo colocamos en nuestra bandeja. Montadito de paté con membrillo. Vamos a por el último de los canapés. Muy sencillo de hacer, que haremos en el último lugar y justo en el momento de sacarlo a la mesa. Extenderemos el paté de nuestro gusto con tantos tostas o canapés vayamos a sacar. Eso sí, pondremos bastante cantidad. Con un cortapastas en las lonchas de membrillo cortaremos estrellas y de esta manera decoraremos los canapés y las vamos colocando en el canapé. Queda fenomenal. Y colocamos nuestros canapés de paté con membrillo. Finalmente colocamos una hojita de cebollino. Tenemos una bandeja de lo más original. Hacemos mini tacos, rollitos y tartaletas. Y para hacer estos canapés variados vamos a utilizar como base las tortillas de trigo y el resto de ingredientes que os iré detallando a lo largo del vídeo y en la descripción. Comenzamos. Y lo primero que vamos a hacer es hacer los tacos. Para ello vamos a utilizar un molde cortapastas o bien, si podéis, lo cortáis con tijera. Marcaremos bien. ¿Veis? Vamos así cortando hasta separarlas por completo.
¿Veis? Así lo vamos haciendo con todos los tacos que queramos hacer. Ya las tenemos listas. Para hacer nuestras tartaletas utilizaremos el mismo método, tantos círculos como tartaletas queramos hacer. Aquí ya tenemos unas cuantas para hacer nuestros tacos y nuestras tartaletas. Encendemos el horno a 200 grados de temperatura y que vaya calentando. Yo tengo un molde de mini magdalenas que voy a utilizar para hacer las tartaletas. Entonces pincelamos ligeramente la base del molde, que se puedan desprender bien las tartaletas, y entonces vamos colocando los discos en los huecos. Es muy sencillo y muy rápido. Además, las tartaletas con las tortillas de trigo quedan genial, súper crujientes y buenísimas. Podéis utilizar tanto tartaletas de trigo como las de maíz. Ya tenemos listas las tartaletas, así que vamos a introducirlas en el horno. Una vez alcanzado la temperatura de 200 grados, introducimos nuestras tartaletas y horneamos zona media a 200 grados de temperatura, calor arriba y abajo, de 5 a 10 minutos. Han pasado en mi caso 6 minutos, ya ha comenzado a dorarse el borde. Las sacamos ya en nuestras tartaletas y las dejamos enfriar unos minutitos. Y mientras podemos ir cociendo los huevos con un poquito de sal para pelarlos mejor y un chorrito de vinagre por si se rompe la cáscara, que se contenga la clara. Y los dejamos cocer 10 minutos. Mirad, apenas han pasado 2 minutos y ya se pueden coger con la mano sin quemarse. Las sacamos del molde sin dificultad. ¿Veis? Se han quedado ya con la forma y además crujientes. Reservamos y ahora en el mismo molde que hemos utilizado para hacer las tartaletas, y vamos a hacer con él los tacos. Aprovechando el hueco, ¿veis? Doblamos y le damos forma de taco y así nos van a quedar perfectas para hacer los tacos. Las metemos en el horno a 200 grados de temperatura, calor arriba y abajo, de 5 a 10 minutos. Si vemos que alguna se nos abre, rápidamente las volvemos a poner en el sitio y seguimos horneando. Han pasado 10 minutos, nuestros huevos hay que sacarlos y los dejamos aquí a temperar hasta que se puedan pelar. Llevan 5 minutos, ya empiezan a dorarse, así que los vamos a sacar ya del horno. Y aquí los vamos a dejar enfriar unos minutos. Pues han pasado 2 minutitos y ya podemos coger los tacos. ¿Veis? Los vamos dejando aquí para rellenarlos. Reservamos. Para nuestros rollitos de salmón vamos a utilizar las tortillas de trigo, salmón ahumado, mayonesa, queso en crema, un poquito de rúcula y aceitunas. Pues comenzamos extendiendo una fina capa de queso crema. Esto lo hacemos para darle jugosidad y además para favorecer que actúe como pegamento o como cola de contacto. Ahora que ya la tenemos extendido, lo que haremos es distribuir unas hojitas de rúcula, las pegamos un poquito y colocamos el salmón. Y ahora por encima extendemos un poquito de mayonesa. Ahora enrollamos. Veis que he dejado más espacio por aquí, apretando bien, y aquí le ponemos un poquito más de mayonesa y así nos actúa de pegamento. Así. Y ya la tenemos lista. Y así hacemos tantos rollitos como queramos. Yo he hecho 2 rollitos. Si los queremos hacer con antelación, podemos ahora mismo enrollarlos con film, reservarlos en el frigorífico hasta el momento en que vayamos a utilizarlos. Vamos a preparar la salsa que nos va a servir para los tacos y también parte de ella nos servirá para el relleno de nuestras tartaletas. Entonces ponemos el yogur en un bol, al que añadiremos 2 cucharaditas de mayonesa. Pondremos el jugo, unas gotitas de limón, una pizca de sal o sal al gusto y pimienta recién molida. Y esto lo batimos con un tenedor hasta que nos quede una salsa homogénea. ¿Listo? Vamos a preparar los rellenos tanto de los tacos como de los tartaletas. En este caso yo voy a utilizar para los tacos jamón de york, jamón dulce en taquitos. Ya lo tenemos listo y ahora vamos a cortar los tomatitos cherry en 4 para ir poniéndolos en los tacos, así como las lechugas las cortamos también un poquito más pequeñas. Ya lo tenemos listo. Pues colocamos nuestros tacos en la bandeja y vamos rellenándolo. Pondremos un poquito de lechuga en cada taco.
Añadimos poquitos de jamón, vamos rellenando, ponemos un tomatito en cada taco. Esto es para llevárselo de un bocado, Un poquito de salsa a cada uno. Ya tenemos listos nuestros tacos. Sacamos ya nuestros rollitos y lo cortamos más o menos en 1,5 centímetros. ¿Veis que bien quedan? Lo que haremos será colocarlos en nuestra bandeja. Podemos dejar así o colocarles una aceituna y así pinchamos el rollito. Listo. Vamos a hacer el relleno de las tartaletas y utilizaremos 2 huevos cocidos que aplastaremos y esto lo reservamos. Vamos a hacer el relleno pelando los langostinos cocidos. Haremos un corte para quitarle el intestino. Ya que los tenemos limpios, pues los cortamos en trocitos de 1 centímetro más o menos, que se vea bien. Y el surimi lo haremos más pequeño. Lo vamos a juntar con el huevo y aquí le vamos a poner unas 3 o 4 cucharaditas de la salsa que habíamos hecho para los tacos. Y entonces ahora removemos bien, podemos ponerle más salsa. Recordad que está hecha con yogur, la mayor parte no es demasiado pesada. La añadimos para que nuestro relleno quede bien jugoso. Ahora está en su punto. Vamos a nuestra bandeja de canapés y nuestras tartaletas. Las rellenamos, pondremos bastante cantidad que queden abultaditas y las vamos colocando. Lo haríamos en el último momento. Al ser el relleno húmedo puede ablandarnos un poquito la tartaleta, aunque el horno ha hecho que nos vayan a aguantar bastante bien nuestras tartaletas. Coronamos con un trocito de langostino. Ahora cortamos el otro rollito que hemos hecho y lo añadimos a nuestra bandeja. Colocamos nuestra aceituna y nuestra bandeja con el resto de las tartaletas que nos quedan. Bueno, pues ya tendríamos lista nuestra bandeja de canapés con tortillas de trigo. Esta bandeja de canapés variados, fáciles y rápidos. Vamos a elaborar el canapé de jamón y queso con surimi. Para los rollitos de jamón de York vamos a utilizar jamón de York o jamón dulce, palitos de surimi, rollitos de queso y mayonesa. Ponemos film plástico transparente en la encimera. Colocamos las rodajas de jamón unas encima de las otras. Seguidamente extendemos una capa de mayonesa. Ahora ponemos el palito de surimi por la parte donde lo vamos a enrollar. Lo envolvemos con nuestro jamón. ¿Veis? Nos va a salir un rollito gordito. Y mirad, aquí que se ha quedado, ¿veis? Sin palitos. Lo que haremos es introducirlos y apretando los metemos. Por el otro lado apretamos bien. Desenrollamos la cinta del queso, lo partimos por la mitad, es demasiado ancho, y ahora envolvemos nuestro rollito. Ya lo tenemos listo, lo envolvemos con el film plástico, haciéndolo rodar y ejerciendo cierta presión en los extremos. Y de esta forma lo guardamos en el frigorífico hasta cuando lo vayamos a ir a cortar. Vamos a elaborar el canapé de pavo con pepinillo. Y para este rollito de canapé vamos a utilizar lonchas de pavo con verduritas, pepinillos en vinagre, pan de molde, mostaza a la antigua y mayonesa. Lo primero que haremos es aplanar un poquito las rebanadas de pan de molde, pasándoles un rodillo y solapándolas una encima de la otra, y se hace en un periquete. Ya lo tenemos listo y reservamos. Ponemos film plástico transparente en la encimera, ponemos las lonchas de pavo, ¿veis? Las solapamos igualmente una encima de la otra. Como son muy finas, lo que vamos a hacer es poner todo lo que es el fondo cubierto con el pavo. Y ahora que lo tenemos planteado, extendemos una capa fina de mayonesa, trasladamos el pan, ponemos en un bol la cucharada de mostaza
y una cucharada de mayonesa. Y esto lo vamos a mezclar bien. Listo. Volvemos y extendemos la mayonesa con la mostaza en nuestro pan de molde. Listo. Ahora cogemos los pepinillos, le quitamos las puntas y lo ponemos por la parte más ancha. Ahora, ayudándonos del papel, envolvemos los pepinillos, siempre intentando mantener la forma, y acabamos de rodarlo haciendo cierta presión para que siempre mantenga la forma de tubo. Ahora cerramos y lo hacemos rodar, y esto lo introducimos en el frigorífico 2 horas antes de cortarlo. Vamos a elaborar el canapé de anchoa y mejillón. Para este canapé vamos a utilizar mejillones en escabeche, sardinas anchoadas, queso crema, pan de sándwich sin corteza, una loncha de queso, aceitunas sin hueso, pero de calibre grande. Y lo primero que vamos a hacer es poner el film encima de la tabla para que luego poder envolver el sándwich. Ponemos una rebanada de pan de molde, extendemos queso crema por toda la rebanada, y ahora que lo tenemos extendido, pues vamos colocando nuestras sardinas anchoadas. También podéis utilizar anchoas directamente sin problema. Para que no se nos mueva el invento, lo que haremos es colocarle la tapa, extendiéndole también una fina capa de queso crema, y ahora directamente lo ponemos encima. Finalmente extendemos otra capa fina de queso de untar, y ahora ponemos por encima la loncha de queso. Simplemente ya tenemos parte de este canapé elaborado. Esto lo podemos meter en el refrigerador para sacarlo justo antes de servir. Elaboramos el canapé de salmón y surimi. Para nuestro rollito de salmón utilizaremos salmón ahumado, huevo cocido, palitos de surimi, mayonesa y aceitunas rellenas. Colocamos en nuestra tabla papel film plástico, y a continuación vamos colocando las rodajas de salmón, solapándolas unas con otras. Hacemos como un pequeño puzzle con tal de que quede todo cubierto. Reservamos. En un bol ponemos el huevo cocido y con el mismo tenedor lo vamos partiendo y desmenuzando. Con unas tijeras vamos cortando los palitos de surimi en trozos más pequeños, y a continuación, utilizando el mismo tenedor, vamos aplastando e integrando con el huevo. Incorporamos 1 y 2 cucharadas de mayonesa. La incorporamos aplastando y mezclando con el resto de ingredientes. Es un relleno muy sencillo, pero siempre triunfa. Listo. Ahora ponemos el relleno encima del salmón. Vamos aplastando también para que quede bien compactado. Listo. Ahora, ayudándonos del papel film, lo vamos a enrollar. Es muy sencillo. Ponemos los extremos hacia adentro para poder hacer fuerza, y pondremos otro film. Vamos a hacer fuerza suficiente para que nos coja forma nuestro rollito. Vamos apretando los extremos para que se quede bien compacto. Ya lo tenemos listo, y esto lo introducimos en el frigorífico al menos 2 horas antes para poderlo cortar perfectamente. Vamos a elaborar el canapé de langostino, y para este montadito de langostino utilizaremos langostinos cocidos, mermelada de tomate, un poquito de mayonesa, y como base lo pondremos en vasitos de chupito. Y es tan sencillo como poner una cucharadita de mermelada de tomate en la base de cada chupito. Y ahora que lo tenemos así, simplemente lo que vamos a hacer es rebozar cada uno de los langostinos, la parte más ancha. Esta combinación es exquisita y sin duda es una presentación espectacular.
pues ya los tenemos listos. Vamos colocando en nuestra bandeja. Bueno, pues vamos a hacer la brochetita del mejillón con la oliva para poderlo pinchar en el canapé. De coger la aceituna, partirla en dos, ponemos el mejillón como si fuera un bocadillo, ponemos la aceituna y pasamos la brocheta y atravesamos. Y lo que vamos a hacer es dejarlas aquí para que vaya escurriendo el escabeche, y así lo vamos haciendo con todas. Pues ya las tenemos listas para insertar en nuestros canapés. Y ahora vamos a sacar el frigorífico nuestro canapé. Yo lo he pasado 10 minutos antes en el congelador para cortarlo perfecto. Cortamos, este lo cortamos en dos, ahora lo juntamos, ¿veis? Estamos haciendo una cuadrícula y este a su vez lo vamos a cortar en cuadritos y este por la mitad. Y ahora insertamos nuestro bocadillo de aceituna y así lo hacemos con todos. Vamos a colocarlos en nuestra bandeja. Listo. Ahora que ha enfriado el rollito de pechuga de pavo, lo que vamos a hacer es desenvolverlo y cortarlo. Lo he metido 10 minutitos antes de cortar en el congelador para cortarlo mejor, que lo cortamos a un tamaño de 1,5 centímetros más o menos, o 2. Se trata de al menos sacar 6, pero mirar qué aspecto tiene. Vamos colocando nuestro canapé y ahora le pinchamos una brocheta, pues colocamos el canapé, sacamos también el refrigerador, que igualmente hemos metido 10 minutos antes en el congelador para poderlo cortar muy bien, y igualmente lo vamos a cortar en rodajas, ¿veis? Y ahora se trata de pincharles la brocheta con la aceituna y ahora lo ponemos en nuestra bandeja, lo vamos colocando. Ya lo tenemos listo. Sacamos el rollito de jamón y ahora cortamos. Pues mirad cómo quedan. Y ahora colocamos nuestro rollito de jamón y de surimi. Y finalmente acabamos con nuestros 3 canapés de aceitunas. Pues ya tendríamos lista nuestra bandeja de canapés. Espero que si te ha gustado este vídeo le des al me gusta y que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Espero tus comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Bon profit.